Bienvenidos a mi canal, donde destripamos, comentamos y analizamos todo lo que acontece en el mundo de las series turcas, con un toque de humor y mucha emoción. Superíndice 3N. Y hoy, amigos míos, estamos ante algo gordo, algo épico. Sí, lo habéis leído bien. Tenemos reencuentro, tenemos nuevo proyecto, tenemos sorpresa, y todo, absolutamente todo, involucra a dos nombres que nos han hecho suspirar, llorar, reír y soñar, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya sé. El título lo dice todo, pero es que necesitaba un poco de drama, ¿vale? Y es que... Madre mía. Todavía no me lo creo del todo. Después de aún más menos de idas y venidas, de rumores, de desmentidos, vuelven a juntarse. Y no es en una cafetería, ni en un evento social. Es algo más. Asu que si queréis saber de qué va la cosa, qué es lo que se traen entre manos Hande y Kerem, y por qué este reencuentro es tan, pero tan importante, tenéis que quedaros hasta el final del vídeo. Os prometo que no os vais a arrepentir. Antes de empezar a desgranar esta bomba informativa, y para que no os perdáis nada de nada, os recuerdo que os suscribáis al canal, activéis la campanita de notificaciones, y así no os perderéis ni un solo vídeo. Y por supuesto dejadme un like, porque me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traer contenido como este. Venga, que me animo. Empezamos. Bueno. ¿Dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Quizá por el principio. Como todos sabéis, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más queridos y famosos a nivel internacional. Su fama, por supuesto, explotó con la serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda Yildiz y Serkan Bolat, una pareja que nos robó el corazón con su química, sus enredos y su historia de amor. La serie, que se emitió entre 2020 y 2021, fue un auténtico fenómeno. No solo en Turquía, sino en muchísimos países de todo el mundo. Y claro, la gente se enamoró perdidamente de Eda y Serkan, pero también de Hande y Kerem. Su relación Superíndice 3N, que empezó en la ficción, acabó traspasando la pantalla, y se convirtieron en pareja en la vida real. Todos recordamos las fotos, los budeos, las declaraciones. Fue una época dorada para los fans, que vivíamos por y para ellos. Y digo vivíamos porque, lamentablemente, la historia de amor entre Hande y Kerem llegó a su fin. Tras un aún más menos y medio de relación, la pareja decidió tomar caminos separados. Los rumores sobre las causas de la ruptura fueron muchos y variados, desde incompatibilidad de horarios hasta diferencias en sus estilos de vida. Pero lo importante al final es que cada uno tomó su camino. Después de la ruptura, ambos siguieron sus carreras profesionales. Hande, por ejemplo, protagonizó Bambaşka Biri, donde tuvo un papel muy diferente a lo que nos tenía acostumbrados, y que por cierto, causó muchísima expectación y recibió muy buenas críticas. Kerem, por su parte, ha estado en varios proyectos, incluyendo Jakob Seversen. Y bueno, cada uno ha seguido su vida sentimental por separado, aunque siempre han mantenido una relación cordial, al menos en público. ¿Pero qué pasó para que llegáramos a este momento? ¿Cómo ha sido este reencuentro? Pues bien, todo empezó con una serie de indicios. Fotos en redes sociales, encuentros casuales en eventos, incluso comentarios de amigos en común. Pero claro, los fans, siempre con la esperanza intacta, empezamos a soñar. ¿Estarían retomando su relación Superíndice 3N? ¿Volverían a trabajar juntos? Las especulaciones estaban a la orden del día. Y de repente... ¡boom! La noticia, Hande y Kerem juntos en un nuevo proyecto. Pero no es una nueva serie, ni una película. Es algo diferente. Es un proyecto publicitario. Sí, habéis oído bien. Han sido contratados por una importante marca de productos cosméticos para protagonizar una campaña. Y esto, amigos míos, es un bombazo. ¿Y ahora por qué es tan importante este reencuentro? ¿Por qué estamos todos tan emocionados? Pues en primer lugar, porque es un reencuentro. Después de todo lo que han vivido, que vuelvan a compartir un set de rodaje, es algo muy significativo. Es una demostración de profesionalismo, de madurez, y de que pueden dejar atrás el pasado y trabajar juntos. En segundo lugar, porque es un proyecto publicitario. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque aunque no sea una serie o una película, sí que nos va a dar la oportunidad de verlos juntos en pantalla, de disfrutar de su química, de volver a ver esa magia que tenían.
Y por supuesto, de volver a suspirar. Y en tercer lugar, porque es una campaña de productos cosméticos. Esto significa que veremos fotos y videos muy cuidados, muy estéticos, donde Ande y Kerem lucirán espectaculares. Ya sabemos que ambos son muy guapos, y que tienen una imagen muy cuidada. Y la combinación de ambos es explosiva. Las reacciones a esta noticia han sido increíbles. Las redes sociales han estallado, los fans han enloquecido. Todo el mundo está hablando de ello. Los comentarios son de todo tipo, de alegría, de emoción, de nostalgia. Incluso hay quien se atreve a soñar con una reconciliación sentimental. Aunque yo personalmente prefiero centrarme en el proyecto profesional y disfrutar de lo que nos ofrezcan. Las fotos que han salido a la luz son alucinantes. Se les ve radiantes, elegantes, con una química que a pesar del tiempo sigue intacta. Se les ve cómplices, sonrientes y felices. Y eso, amigos míos, es lo más importante. Ver que ambos están bien, que se llevan bien, y que están disfrutando del trabajo. El rodaje ya ha terminado, y pronto tendremos el resultado final de la campaña. Se espera que salga a la luz en las próximas semanas, y estoy seguro de que será un éxito rotundo. Ya estoy deseando ver los videos, las fotos, y todo el material que salga a la luz. Y por supuesto, os lo traeré al canal, para que no os perdáis nada. Pero además la campaña ha generado mucha expectación y ha despertado el interés copyright por verlos juntos de nuevo en otros proyectos. ¿Será este el inicio de algo más? ¿Volveremos a ver a Ande y Kerem protagonizando una nueva serie o película? ¿Quién sabe? El tiempo lo dirá. De momento nos conformamos con esta campaña, y con la ilusión de volver a verlos juntos. Y es que, amigos míos, aunque el tiempo pase y cada uno siga su camino, siempre tendremos en el corazón a Eda y Serkan, y a Ande y Kerem. Son parte de la historia de las series turcas, y nos han regalado momentos inolvidables. Y lo mejor es que a pesar de todo, siguen presentes, siguen trabajando, y siguen haciéndonos disfrutar. La verdad es que después de la emisión de Love is in the Air y la ruptura de la pareja, muchos pensamos que no volveríamos a verlos juntos en la pantalla. Y aquí estamos, ante un reencuentro que nos ha devuelto la esperanza y la ilusión. Es como si el destino o la vida les hubiera dado una segunda oportunidad. Una oportunidad de demostrar que pueden seguir trabajando juntos, y de seguir regalándonos momentos inolvidables. Así que prepárense porque se viene algo grande. La campaña publicitaria promete mucho y estoy seguro de que nos va a sorprender. Y sobre todo disfrutemos de este reencuentro, de esta nueva etapa, y de todo lo que Ande y Kerem nos tienen que ofrecer. Y ahora, para que no se me olvide, hay que recordar que esto es solo el principio. Puede que veamos a Ande y Kerem juntos en más proyectos, o no. Lo importante es que el reencuentro ha revivido la ilusión de los fans, y ha demostrado que la magia entre ellos sigue viva. Y bueno, amigos míos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos repasado el esperado reencuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin, su nuevo proyecto y el impacto que ha tenido en el mundo de las series turcas y sus seguidores. Hemos analizado los detalles, los rumores y los motivos por los cuales este reencuentro es tan especial. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Tenéis ganas de ver la campaña? ¿Creéis que volverán a trabajar juntos en el futuro? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y responderos. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por vuestro tiempo y por vuestro apoyo. No olvidéis darle al me gusta, compartir este vídeo con todos vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ningún contenido. Y recordad que juntos vamos a seguir disfrutando de las series turcas y de todas las novedades del mundo del salseo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y a seguir soñando.